Me siento bien contenta y me gustó lo que dijo Julio Fernández, que a él está encantado con esto que estamos haciendo, estudiando la Biblia. Mire, para mí ha sido algo como impactante. Me siento feliz y contenta de estar haciendo esto porque nosotros en tantos años que tenemos de estar en la iglesia, sí hemos aprendido muchísimo. Como comentaba yo la vez pasada con la hermana Liliana, nosotros en la iglesia anterior aprendimos muchísimo. Me recuerdo yo que el señor Cisneros, el Cisneros, nos hablaba mucho del Antiguo Testamento, de este montón, pero nosotros últimamente casi solo estamos hablando de la vida de Jesús. Y ahorita para mí ha sido de mucha bendición, mucha alegría. Bueno, a mí ahorita en este momento me toca la lección 6A, que habla de los libros de la historia 3. Haciendo un recordatorio, la Biblia está compuesta, dice, por 5 libros, que son los libros de la ley, que ya no los voy a mencionar porque ya lo mencionó Carmencita. Los libros de la historia 3 están distribuidos por periodos, por 3 periodos, que es el periodo de los jueces, que nuestra hermana Carmencita ya lo desarrolló. Luego dice el periodo de los reyes, que el periodo de los reyes también está formado por primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas. Luego sigue el periodo del exilio, ¿verdad?, que está formado por 3 grandes libros, que es Esdras, Nehemías y Esther. Ahorita vamos a ver el periodo de los reyes, ese periodo donde Carmencita habló del rey David, de Saúl y de todo eso. Aquí nos dice que los primeros 3 reyes que tuvo Israel fueron Saúl, David y Salomón. El tercer rey que Dios proclamó en Israel fue el hijo de David. Dios le dio muchas grandes riquezas y fama y sabiduría a Salomón. Fomentó el comercio con muchos países, escribió el libro de los Proverbios, que sabemos que es un libro maravilloso. Ese es el libro que nos indica a nosotros cómo vivir nuestra vida diaria. Y construyó el magnífico templo de Jerusalén. Aunque Israel era una nación poderosa, bajo el reinado de Salomón mostraba señales de debilidad. Esto era como una fisura en la muralla. ¿Y qué eran esas 2 fisuras? Eran pecados que iban a crecer y a crecer, hasta derrumbar esa nación, la nación entera, ¿verdad? Los 2 pecados, ¿cuáles fueron? La opresión a los pobres y la adoración a otros dioses, que no era Dios. Nosotros sabemos que el Señor es celosísimo, Él solo quiere a Él y punto, pero Él se puso a adorar a otros dioses. Esta situación Dios ya la había advertido al pueblo de Israel, y por eso consideramos que el período de los reyes es el período que es el acontecimiento que más afectó la relación con su pueblo. El rey Salomón obligaba a pagar altos impuestos, a trabajar sin pago para la construcción de su templo, ¿verdad? Luego este hombre se casó con muchas mujeres, pero especialmente voy a hablar en este momento de las princesas extranjeras. Se casó con muchas princesas extranjeras y esto le llevó a cometer el pecado de la adoración de otros dioses. Después de la muerte de Salomón, que era un idólatra, se convirtió en un idólatra y un opresor de pobres, vino el castigo de Dios. El reino de Israel se dividió en 2. De las 12 tribus que formaban un solo reino, llegaron a formar 10 tribus que formaron el reino de Israel norte, y las otras 2 tribus que formaron el reino Judá sur. Después de la división, el pueblo continúa cometiendo los mismos errores, la opresión y la adoración a otros dioses. Ahorita vamos con el periodo del exilio, que esto también viene porque Dios los castigó, ¿verdad? Este periodo, los reinos de Israel y de Judá se derrumbaron, fueron destruidos por ejércitos extranjeros. ¿Cómo explicamos este castigo? Dios castigó a su pueblo por sus pecados y en consecuencia Asiria invade al reino de Israel y Babilonia al reino de Judá. Estos fueron sacados y llevados prisioneros a estos países a vivir una vida totalmente distinta.
ya con las costumbres de otros países y todo. Fue bien difícil para ellos. En este periodo el pueblo judío se quebranta de corazón. Claro, cambian de vida, cambian de costumbres y de todo. Entonces en el Salmo 137:4 encontramos que dice el salmista: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Claro, ellos la gente estaba quebrantada de corazón por todas las diferencias que tenían, por cómo fueron tratados y todo eso, ¿va? De esto sacamos la enseñanza que Dios puede castigarnos, pero no se olvida de nosotros. Él estará aún en tiempos difíciles y entendemos que utiliza sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Después de algún tiempo, el imperio de Babilonia fue derrotado y el nuevo rey les dio la oportunidad de regresar. No regresaron todos juntos, pero los que regresaron empezaron a reconstruir el templo. Pero 80 años después, los judíos volvieron con Esdras. Ahora podemos decir quién era Esdras. Es un sacerdote judío en el exilio. Fue encargado por Dios como líder para regresar a Jerusalén, con el propósito de volver a poner la vigencia a la ley y establecerse como autoridad. Luego tiempo más tarde, volvió Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Tenemos que saber quién era Nehemías. Vivió durante el exilio en Persia. Llegó a ser, un hombre que tuvo tanto confianza con el rey Artajerjes, que le dio la oportunidad. Él fue copero del rey. Cuando es copero del rey, yo me imagino que es así como nosotros en esta casa que tenemos a la trabajadora: tráigame un vaso de agua, tráigame algo así. Una persona que uno tiene un empleado de confianza es que le pide agua, cualquier cosita le puede pedir. Este hombre llegó a ser de tanta confianza del rey que él vino y le dio la oportunidad, le dio permiso para que regresara a Jerusalén para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Pero los judíos, algunos continuaron en el exilio. Tenemos el caso de Esther. Ahora queremos ver quién era Esther. Es una historia bien bonita. Era una doncella de hermosa figura. Su nombre en hebreo era Adasa, pero al llegar a Persia su nombre cambió a Esther. Y se convirtió en reina por haberse casado con el rey Asuero. Y por voluntad de Dios, ella no quiso regresar a su tierra para poder proteger a su pueblo, al pueblo hebreo. Ahí está, ahí termino. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ahorrar el aplauso para el final. Pero excelente, muy buen resumen. Muy buen resumen. Bien cortito, pero yo creo que tiene todo el centro, lo más principal. Perfecto, me parece excelente. Me parece muy buena presentación. Entonces, no sé qué haya venido a su corazón mientras que oían la exposición, qué temas puso Dios en su corazón, de pronto comentar cosas que les llamó la atención. Yo tal vez contar una anécdota muy rápida de algo que recién pasó con mi familia, y quiero aliarlo con el tema del rey David y su hijo Salomón. Y es que a mi hijo Joel le encontramos dentro de su agenda en la escuela una nota que decía que él era un niño mal portado y que hablaba en clase y que hacía cosas incorrectas, que pedía permiso para salirse al baño pero se iba a otro lado. Cuando yo se lo planteé a mi hijo, recuerdo que él se puso a llorar y se arrodilló frente a mí y me dijo él: papá, nunca te van a mandar una nota mío, eso no fue así, es que alguien tomó mi libro, mi cuaderno, y a alguien le pusieron esta nota en vez de a mí, digamos. Eso no fue así. Hoy por la mañana fui a revisar con la maestra ese asunto, y la maestra me ha pedido disculpas porque en efecto había sido un error. Y de hecho me dieron grandes halagos de mi hijo.
Lo interesante de todo esto es que le decía yo a la maestra que a mí me encantaba que las demás personas conocieran a mi hijo básicamente por sus cualidades y no por sus defectos. Pero al relacionar este último comentario con el rey David y su hijo, me doy cuenta de lo que hablábamos el sábado anterior. Una gran cualidad, un gran defecto que tenía el rey David era ese amor desmedido por el sexo opuesto, al punto de llevarlo a la lujuria. Y de la misma forma su hijo actuó, teniendo tantas mujeres, teniendo tantas situaciones. Y yo decía, pucha, ¿cómo me encantaría continuar teniendo en mi mente solamente las cualidades, así como el Padre Celestial, cuando se refiere al rey David, dice, varón perfecto conforme a mi corazón. A su voluntad. Y entonces yo veo cómo Dios obvia esos defectos que igual son cosas negativas, por el amor que le tiene. Y yo creo que yo en su momento, si me hubieran dicho que en efecto Joelito se había portado mal, seguramente lo hubiese perdonado por el amor que le tengo. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado en la vida normal, en la vida cotidiana, de qué le enseñamos a nuestros hijos, porque perfectamente el rey Salomón adquirió esa mala forma de vivir curiosamente. Sí, muy interesante que haya semejante como contradicción, que haya sido el hombre más sabio que ha existido, un hombre tan sabio, pero al mismo tiempo en su sabiduría estas contradicciones de su vida, ¿no? Es algo muy, muy interesante, ¿no? Él dice, creo que es en Eclesiastés, que él se dedicó a explorarlo todo, ¿no? Y parece que así lo hizo de verdad, a explorarlo todo y a ver la necesidad del ser humano. Sí. Bueno, muy bien. Sí. ¿Más comentarios? ¿Cómo no? Permítame. Por mi parte, Julio. Sí, Carlitos. Julio y Carlos. Bueno, el énfasis que hace la lección a otro pecado que se vio bien marcado en el reinado del rey Salomón, de la opresión al pueblo, y como una carga impositiva de tributos al reinado, pues hizo de que se fuese manifestando una incomodidad por parte del pueblo de Israel. La historia nos comenta que iba a ser un reinado realmente poderoso. Todo el intercambio comercial que se daba entre naciones y todas las riquezas físicas que logró acumular. Pero esa imposición de tributos fue marcada y generó incomodidad en los líderes israelitas, al punto de que, como menciona la lección, que eso creó una fisura. Y al morir el rey Salomón y ya tomar Roboam, esto pues fue parte de las quejas que los líderes llevaron, pero él continuó con esa imposición, y esto fue parte de lo que dio pie a una división del pueblo de Israel. Entonces, traído a los días actuales, pues vemos cómo a veces se manifiesta eso, de que hay naciones en las cuales pues hay gobernantes que se encargan de tratar de hacer crecer de manera física los pueblos, pero se olvidan de que el pueblo puede caer en momentos de angustia y de incrementar las necesidades, ¿cómo se llama?, físicas. De esta manera pues generan incomodidades y pues hay una enseñanza ahí en cuanto a que de una u otra manera la prioridad siempre tiene que estar en buscar la guía de Dios, y en este caso pues Salomón se desvió. Lo que inicialmente comenzó con clamar por sabiduría, porque Dios pudiera obrar en él de una manera en que pudiera darle la dirección para guiar a su pueblo, terminó más bien alejándose de Dios y cayó en esta situación de malestar de los líderes israelitas. Muy bien, muy bien. Sí, muy interesante eso, pero preguntemos la opinión de Julio, si tiene algún aporte.
Sí, estaba pensando y desde luego me pareció muy claro y bien apuntado en la lección que hay dos pecados claros, ¿no? que debemos evitar y que fue el que cayó los reyes y Israel, ¿no? Por un lado, la adoración a otros dioses y por otro lado, la opresión de los pobres, ¿no? Y creo que todos como cristianos compartimos lo terrible de la adoración a otros dioses, aunque a veces lo creemos cosa del pasado. Y esto no debiera ser así porque de hecho la adoración a otros dioses, si bien hoy es mucho más sutil, sigue siendo tan terrible y abundante como lo fue en la antigüedad. Y por otro lado, el otro tema que me parece importante que no olvidemos como cristianos es la opresión de los pobres, ¿no? Al día de hoy, incluso en nuestras iglesias, tenemos personas pobres, de bajos recursos, que a veces son oprimidas y vienen a la iglesia en busca de ayuda, en busca de que su situación también sea atendida, ¿no? Entonces, creo que como iglesia no debemos olvidar la parte social que tenemos para cumplir. Y a veces no olvidarnos de esos hermanos que o no llegan a fin de mes con sus sueldos, o que están tristes porque más allá de cobrar un bajo sueldo, a veces tienen que reclamarlo varias veces, o hermanos que a veces comen una comida al día o que no tienen para pagar un sepelio. Y creo que como iglesia también tenemos esa obligación, no solo de atender a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, sino estar atentos a señales y a cosas que a veces no nos van a decir, pero que nuestros hermanos o nosotros mismos podemos estar padeciendo. Sí, exactamente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, Carmencita? No, yo quiero hablar. Bueno. Yo quiero hablar. Es en relación, primeramente en relación a los dos pecados de Salomón. Lo vemos ya cuando Jesucristo resume toda la ley y los profetas en dos mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está echando por tierra todo lo que había hecho Salomón, ¿verdad? Entonces ese es el fundamento principal de los evangelios. Ahora, yo quiero también aportar aquí sobre la contribución a la Biblia, sobre el libro de Esther y de Esdras y Nehemías. Primeramente lo de Esther, sin que mencione nada a Dios en su actuar, Esther, sin embargo, pone y destaca la providencia, la promesa que había hecho, ¿verdad?, a los judíos de un gobernante eterno. Lo menciona y lo realza el libro de Esther. Este gobernante eterno seguía en pie, aún frente a la amenaza de la aniquilación. Esther nos muestra que muchos judíos permanecieron fieles a Dios, incluso en el exilio, mantuvieron su identidad como pueblo de Dios a través de las sinagogas que surgieron en los centros de las comunidades. Posteriormente, pues esto de las sinagogas se destacó en el Nuevo Testamento, en las ciudades, y lo leemos pues en el Hecho de los Apóstoles, ¿verdad? Hechos 9:20 y demás, ¿verdad?, que se convirtió lo que hizo Esther. Igualmente pues en el caso de Esdras y de Nehemías, la contribución pues de los sucesos ocurridos en Esdras y en Nehemías sobre la reconstrucción del templo. Ya Jesucristo dijo, yo reconstruyo el templo en 3 días, ¿verdad? Él se estaba refiriendo a nuestro templo espiritual. La estabilización de Jerusalén y la nueva comunidad judía con roles claves en la vida y en el ministerio de Jesús, narrados en el Evangelio. Y todo esto viene a terminar, a caer
en la fe y en la doctrina que Jesucristo trajo a la tierra. Resumir toda su enseñanza en dos temas. Solamente, muchas gracias. Muy bien, ¿falta alguna opinión, Carmencita? Sí, a mí me llamaba la atención que en el momento en que estos pueblos fueron esclavizados, ¿verdad? Y llevados a otras naciones, fueron esclavizados por extraños, y me pareció, o sea, tuve la sensación de que realmente el pueblo había ya tocado fondo con sus pecados, con su desobediencia, y esa fue la razón por la que Dios permitió que sucediera esto, que fueran exiliados, ¿verdad? Que fueran sacados de su tierra y fueran llevados. Y me sonaba en mi corazón y en mi mente eso, porque lo traía a la actualidad que vivimos ahora, que estamos viviendo bajo esa opresión de los gobiernos, bajo opresión de personas que ni siquiera tienen parte con nosotros como ciudadanos de un país, sino que vienen de otro lado y nos imponen sus normas y todo eso. Y me preguntaba, ¿será que estamos viviendo lo mismo que está viviendo el pueblo de Israel? Y bueno, aquí hay que darle gracias a Dios, porque si realmente estamos pasando ese desierto como sociedades, si estamos viviendo esas dificultades como sociedades, y es para precisamente ver la mano de Dios obrando, ¿verdad? Así como estuvo con estos pueblos, está con nosotros, y nos queda más que confiar en Él, confiar en esas promesas que si bien las hizo hace muchos años, todavía son vivas en nosotros, ¿verdad? Que dice que vamos a ver un tiempo en que ya no va a haber llanto, ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, ¿verdad? Y esas son sus grandes promesas, y nosotros debemos confiar en Él, ¿verdad? Y seguir adelante y agradecer por este espacio que nos da, porque somos realmente privilegiados de poder compartir la verdad de Dios, que nos refuerza y nos alimenta para estar firmes en este desierto. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, creo que Manuel tocó también un tema que me parece interesante, y es que el libro en el numeral 6, la página 62, dice que Salomón obligó al pueblo a pagar estos impuestos y a trabajar sin pago para construir su enorme templo y palacio. El magnífico templo. Entonces, muy interesante, ¿no? Pues Dios no dice en las escrituras nada acerca de eso, pero de pronto Salomón se excedió en tributos para su palacio personal, para su palacio personal, y se excedió también de pronto, pero no, pues dice que la gloria del postrer templo sería más grande que la gloria de este templo. Así que muy interesante que de pronto Salomón se esforzó demasiado en un templo físico, y pues Dios no lo criticó de ninguna manera, y no dice ninguna crítica, es más como el libro, pero interesante que a la hora de la verdad este templo no era lo más importante, sino que hay un mejor templo, ¿no? Sí. Que es su iglesia. Sí, amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿te queda qué parte? Me queda la lección 6b. Muy bien, por favor. Esta lección habla de los libros de poesía. Dice que la mayoría de las culturas expresan sus gozos, alegrías, tristezas y esperanzas por medio de la poesía. Esta puede tener gran influencia en nosotros los cristianos. En el Antiguo Testamento, en la poesía hebrea, encontramos 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El más importante de estos libros es el de Salmos, que lo estudiaremos después. Ahorita vamos a estudiar quién era Job. Ya la mayoría de nosotros sabemos quién es Job, pero aquí nos está dando un resumen. Dice, Job fue un hombre que tuvo que pasar por muchos sufrimientos, y cada uno de nosotros sabemos todo lo que él pasó. Pérdida financiera, luto familiar, dolor físico. ¿Se imaginan el dolor físico que tuvo este hombre? Pero él al final oró a Dios y le dijo, ¿por qué me permites sufrir así? ¿Y por qué no me respondes? Él no era una queja, pero sin embargo dice, él permaneció fiel y el Señor lo bendijo grandemente. Todos sabemos esta historia tan linda, lo que es de Job, ¿verdad? Cómo sufrió y todo, pero sin embargo él siempre estuvo fiel al Señor, nunca protestó de él.
Ahora tenemos el libro de los Proverbios, que como decía anteriormente, es un libro que nos da la dirección para un diario vivir. En una sociedad con tantos problemas, con tantas dificultades, con tanta corrupción. Nosotros en el libro habla de corrupción, entonces digo yo, Señor, si la corrupción desde los tiempos de los antepasados ha existido, entonces habla de corrupción, que ahorita hay corrupción por todo, pues. Este libro nos asegura que es mejor alcanzar sabiduría, autodisciplina, trabajo duro y honesto. Nos enseña a vivir correctamente, a tener las mejores relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con toda persona que esté a nuestro alrededor. Nuestra vida, nuestra imagen debe ser de gente feliz, gente alegre, gente tranquila, que da paz. O sea, alguien que mira, por decir algo, a Carmencita, viéndola a ella cómo se ve, cómo refleja el rostro de ella de paz. Así tenemos que ser todos los cristianos, que nuestra vida debe ser de paz y amor, no vivir en contiendas y en pleitos, ¿verdad? Luego dice, hablamos del libro de Eclesiastés. Este libro fue escrito por un hombre que había ganado todo en la vida: riquezas, conocimientos, fama, placeres y tantas cosas que Salomón tuvo, ¿verdad? Pero al final este señor siempre estuvo insatisfecho. Hasta el final de sus días él estuvo insatisfecho. Siempre estamos hablando del rey Salomón, ¿verdad? Pero en las enseñanzas de Jesús, en el libro de Mateo 26 nos dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto fue lo que pasó con Salomón. Todo lo que él tuvo, todas las riquezas, todas las grandezas, pero ¿qué pasó? Él perdió su alma. Al final, con esa adoración de otros dioses, ya él perdió su alma, ¿verdad? En esta enseñanza nos lleva a buscar el reino de Dios y su justicia, a vivir y a obedecer sus mandamientos, y Él proveerá grandemente nuestras necesidades. Nosotros no podemos estar buscando ser millonarios, no tenemos que estar buscando tener el mejor carro. Mejor busquemos al Señor, busquémoslo a Él de todo corazón, porque Él va a cumplir nuestras necesidades. Debemos de sentirnos satisfechos lo que Él nos da diariamente, que nos da comida, que nos da vivienda, que no podemos, no nos mojamos y todas esas cosas, ¿verdad? Luego el Cantar de los Cantares, que es un libro precioso, me encanta. Dice, es un hermoso poema de amor, hasta la forma de cómo decirlo me encanta. Su significado espiritual escondido está entre el amor de un hombre y su esposa. Es una analogía entre el amor de Cristo y su pueblo. También nos fija el matrimonio ideal en nuestra vida de casado. O sea que todos los matrimonios debemos añorar, tener todo lo que dice el Cantar de los Cantares, ser una esposa amorosa, ser un esposo amoroso. Tan bello que dice todos los capítulos y versículos que hay allí. Bueno, ahora tenemos el libro de los Salmos. Este libro consiste en oraciones y alabanzas a Dios. En sí no solo debemos de estudiar el contenido, sino que también por su medio acercarnos a Dios. Antiguamente fueron usados en la adoración del templo, y es importante leerlos en voz alta, como les decía al inicio. Todos los versículos bonitos de la Biblia, las cosas que a nosotros nos llegan a nuestro corazón, debemos de aprenderlo, memorizarlo, porque si los memorizamos, siempre estamos recordando cómo debemos de seguir, hacer nuestra vida, ¿verdad? Dice que debemos de leerlos en voz alta, en adoración en grupo. Dios nos invita a entrar a su presencia con gozo. Lo podemos leer en nuestro devocional diario, en el Salmo 100, que es un salmo precioso que habla dice, también encontramos mandamientos y una invitación para alabar a Dios. En el Salmo 100, versículo 5, dice algo tan precioso: porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Algo que me llena tanto mi corazón. Dice, en otro salmo precioso que tenemos, dice, es el Salmo 48:1, dice, grande es Jehová y digno de ser alabado. ¿Se imaginan todo lo que dice? Grande es Jehová y digno de ser alabado, ¿verdad? Cuando habla en este versículo 1, en la segunda parte, se refiere a la ciudad. Eso es la ciudad de Jerusalén, que también se llama Sión.
allí ellos meditaban y se acordaban de su misericordia. Pero nosotros ahorita actualmente podemos ver a Dios en todas partes, no solo en un templo, no solo porque vamos a la iglesia, porque vamos a algún templo podemos adorar a Dios, lo podemos adorar en cualquier momento de nuestra vida, a cada instante lo podemos estar adorando. Hay un salmo muy importante y conocido que es una forma de oración, es el Salmo 72. Este salmo inicialmente fue escrito en alusión al rey de Israel, pero también es una profecía del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Muchas veces dice que en los salmos nosotros encontramos que tiene un significado judío como también un significado cristiano. Tenemos un ejemplo bien lindo donde dice, en el Salmo 72:5, dice, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Este salmo se refiere al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces, o sea que los salmos no solo se ocupaban para la antigüedad, casi la mayoría de los salmos hablan en relación de Jesucristo, ese es uno de ellos. Entonces, les digo yo que hasta aquí llega mi participación y gracias, me siento muy contenta de estarlo haciendo. Bueno, excelente. Ahora sí vamos a darle el aplauso a Estela. Muchas gracias. Muy bien, se ve que estuvo juiciosísima. Las señoras nos están ganando a nosotros. Es que tengo un maestro a mi lado, señor Barrero. Tengo un maestro a mi lado. Ah, qué bueno. Exacto. Excelente, excelente. Bueno, opiniones, comentarios sobre esta sección. Sobre Job, sobre Proverbios, sobre Eclesiastés, sobre Cantar de los Cantares, sobre los Salmos, sobre la organización de los libros. ¿Algún comentario? Yo les estaba diciendo la vez pasada que a mí me parece, ¿no? Es mi opinión, pues los Salmos son como la celebración de toda esa obra de Dios de ahí hacia atrás, porque vienen todos estos libros, pues claro, desde Génesis y luego por Josué, los jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, y que en el orden de las cosas, ¿no? En el orden de las cosas, al menos en el orden de las cosas, los salmos sean como una celebración del obrar de Dios, de toda esa historia que David ha oído, de lo que Dios ha hecho, de cómo los libró, de cómo los llevó, los trajo, ha sido fiel. Pues los salmos son algo, es como considerar hacia atrás el obrar de Dios en nuestra propia vida también, porque cuando uno es joven uno no reconoce, cuando uno es joven y muchacho uno no reconoce la obra de los padres, el trabajo de los padres, sino que cuando uno llega a ser padre y sabe lo que es sufrir y traer y proveer y educar y sacrificarse, entonces uno comienza a reconocer esa obra. Así que igual Israel llegó un momento de reconocer esa obra tan inmensa de Dios. Muy lindo lo de los salmos. Pero bueno, otros comentarios. Señor Barrero, yo quiero, como yo estoy tan fascinada con esta lección, me fascinó porque se trata de algo que siento que en mi corazón, los proverbios son, bueno, como dice que es la instrucción del diario vivir. Aquí en el Proverbios 3, versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aquí es donde yo creo que esto debe de ser nuestro diario vivir, debe también ser la enseñanza que nosotros demos a nuestros hijos. Así es. Cuando dice, escríbalas en la tabla de tu corazón, yo digo que es allí cuando nosotros tenemos que aprendernos estos versículos de memoria y tenerlos en mente para enseñarles a nuestros hijos y a
a nuestros familiares y a toda la persona que está a nuestro alrededor. Así es, sí, definitivamente. Carlitos. Tal vez como un tema que también toca esta lección en el caso del libro de Job, y cómo el personaje de Job nos muestra de que un periodo de sufrimiento que llega incluso a una persona que era consentida y amada por Dios. Y bueno, llevó un periodo de sufrimiento, pero Dios ahí estuvo con él, presente. Siempre no lo dejó. Entonces creo que es una enseñanza que nos da que aún en ese tiempo debe haber la certeza de que Dios nos acompaña. Hay un pasaje que dice, está en el Nuevo Testamento, que dice: podemos estar atribulados en todo, pero no debemos de estar angustiados, en prisas, en apuros, pero no estamos desamparados, y habla también de que podemos ser perseguidos, pero que no estamos solos, que estamos con nuestro Señor. Entonces, en el caso de Job, pues sufrió grandes tribulaciones, ya doña Arsenia lo explicó, y bueno, en este caso, pues podemos traer como un mensaje de este libro, de que hay periodos grandes de sufrimiento, pero que Dios ahí está siempre, Dios está siempre, ¿verdad? Y Él nos va a llevar de la mano, y nosotros debemos de sentir, y como decía el rey David también, en momentos de angustia, de prueba, de persecución, como lo mencionó Carmencita, que Él confiaba en Dios. Entonces creo que el libro de Job también nos afirma eso. Sí, bueno, a mí me pareció también, como lo decía el sábado, que el libro de Job muestra a una persona que es ciertamente religiosa, pero que es una persona que confía demasiado en sí mismo, y aunque no hay nada mal, al contrario, sí es una persona religiosa y es temerosa de Dios, pero es una persona que siente que Él es el centro de lo que Él puede hacer, es lo que agrada a Dios, es su obra. Él ofrecía sacrificios por sus hijos, Él era una persona muy dada a hacer cosas, a hacerlas, y él se sentía bastante orgulloso de su vida religiosa, pero hacia el final del libro queda claro, Dios va tratando con él, y Job se da cuenta que su vida religiosa no es tan importante, ni tan grande, ni tan maravillosa como él pensaba, que Dios es mucho más grande que todo lo que él había pensado. Me parece a mí que es la manera como Dios se nos revela a todos. A veces nosotros sentimos que somos muy importantes, pero Dios nos va dando lecciones y nos va enseñando nuestra pequeñez. Lo lindo de Job es que lo aceptó y se dio cuenta y dijo: Señor, perdóname, yo creí que yo lo entendía todo, yo creí que yo lo sabía todo, yo creí que yo era súper bueno por lo que yo hacía, pero Señor, me doy cuenta que tú eres mucho más grande, tu misericordia es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar, y que todos mis sacrificios y mi vida realmente es algo muy pequeño para tu amor. Entonces es como la revelación de Dios en la vida de una persona. Gracias. Comentarios. Sí, me permite, yo me quiero referir, señor Barrero, a este libro Cantar de los Cantares. Es un hermoso libro de amor, definitivamente, y yo siempre traigo a relación a la vida de Jesucristo. Hoy día, pues, que nos absorbe el sistema mercantilista en el mundo que vivimos, la gran mayoría de la gente anda en una carrera desenfrenada, haciendo dinero, haciendo fama, títulos universitarios para conquistar el mundo. Y es tan sencillo que cuando uno muere no se lleva nada, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús en Mateo 16, 26 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Aquí en nuestro país hubo un caso ahorita de un personaje de origen israelí que tenía tanto dinero que hoy pues está con los brazos cruzados, pues. Lo agarraron en algún problema económico. Entonces el hombre está tan maltratado que está muy enfermo y de repente perece, ¿verdad? Entonces de nada le sirvió ganar todo el mundo, ¿verdad? Si perdiera su alma, porque habemos personas que
Vivimos el sistema mercantilista como algo necesario y no es cierto. Dios, el gran Jireh, es el gran proveedor de nuestras vidas. Gracias solamente. Bueno, yo quería decir que con respecto a Salomón, ¿si me escuchan bien? Sí, Sí. sí, sí. Con respecto a Salomón, pues no podemos afirmar de hecho de que él esté perdido, ¿no? No sabemos realmente, No, exacto. no sabemos. Sabemos que cometió unos errores muy graves y todo lo demás. Gravísimo. Tuvo muchas esposas, oprimió, tuvo lujuria, todo lo que nos describe la lección, pero todavía no sabemos con respecto a su relación con Dios. Parece que él, cuando escribe precisamente Eclesiastés, se da cuenta de que el todo del hombre es temer a Dios. Así que después de toda su experiencia, es posible que él se haya dado cuenta de que todo eso había sido absoluta vanidad. Todo lo que él había hecho era vanidad. Y haber llegado al fin de su vida a decirlo, a decir todo lo que yo hice, todas estas cosas realmente no tienen sentido, me arrepiento. El todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esa es la vida. Entonces no podríamos decir exactamente que él esté perdido. Muy bien, comentarios, Julio, Carmencita. Bueno, sí, yo de estos libros que realmente son libros preciosos y que nosotros podemos aplicarlos a nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque son instructivos para cosas que pasan actualmente y que tienen una gran sabiduría, como son los proverbios y los mismos salmos, que bien lo dijo usted, pues son esa alabanza que le damos a Dios después de haber pasado un tiempo tan difícil, ¿verdad? Y venimos y lo reconocemos. Y hay una, en el numeral 8, hay una actividad que me hizo recordar algo también, cuando dice que leamos el Salmo 100 en voz alta. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y yo creo que a veces es necesario ciertos pasajes bíblicos que los leamos en voz alta para que nuestros oídos puedan escuchar, ¿verdad? Porque a veces con la vista los vemos tan rápido o no meditamos, mientras que cuando ya utilizamos nuestro otro sentido, que es el oír, creo que ya nos invita a meditar más en la palabra de Dios y hacer como el mismo rey David cuando le hablaba a su alma, ¿verdad? Y le decía: alma mía, bendice a Jehová y nunca te olvides de sus mandamientos. Se lo decía él a sí mismo, ¿verdad? Entonces, estos pasajes, creo que estos libros nos invitan también a estas cosas, ¿verdad? A hacerlos propios, a deleitarnos en ellos, a tomar ese consejo que hay en cada versículo. Muy bien, muy bien. ¿Comentarios? ¿Otros comentarios? ¿No les parece interesante que esos hombres tan grandes como David hayan tenido vidas tan trágicas, tan difíciles, tan complejas, ¿no? Sí. ¿Qué les parece eso? Sí, yo creo que Hay un pastor, perdónenme, tuve un amigo, claro que él lo decía en son de jocoso, era más bien como algo, él quería como tomarnos del pelo, como decimos, pero él decía, bueno, si David hizo tantas locuras, yo puedo tener al menos 2 mujeres. Entonces, ¿qué piensan con respecto a eso? Si Dios perdonó a David con todas las locuras que hizo, ¿está bien que nosotros andemos por el mismo camino? No, porque su amigo se saltó la parte de que él tuvo que vivir las consecuencias de todas esas decisiones que tomó. El rey David no salió librado de ninguna de ellas, tuvo que sufrirlas y lo hizo con mucho dolor, se encerraba, entraba como en tristeza, no comía, en ayuno, o sea, eran cosas que realmente le pesaban a él. Todo tiene consecuencias en nuestra vida y si nosotros nos arrepentimos de corazón y buscamos ese cambio, ahí está Dios presto a ayudarnos, ¿verdad? Él está allí y si tiene un propósito para nuestras vidas y nosotros estamos conscientes de ese propósito,
sea nos trae, a veces de las orejas nos vuelve a encarrilar en el camino, ¿verdad? De su propósito, como igual lo hemos visto acá. Sí, entonces el tema es que el pecado, por eso dice 1 Corintios 10, ¿no? Que no está aquí en la lección, pero dice que todas estas cosas pasaron y quedaron escritas para nosotros, para que nos demos cuenta que Dios pasó. Y que el pecado no es agradable después de todo, solamente es un engaño de la mente y de la debilidad humana pensar que si uno hace ciertas cosas le va a ir bien o le va a ir mejor, pero la verdad es que es un engaño de la mente y del corazón. Muy bien, nos falta el comentario de Julio. Héctor, yo estaba pensando, y por ahí si me permiten, quería compartir 5 puntos que anoté como algo, digamos, totalmente subjetivo de lo que aprendí personalmente de estas 2 lecciones, ¿no? Entonces traté de resumírmelos en una palabra clave, aplicando también lo que habíamos aprendido de tratar de buscar en lo que vamos estudiando de la palabra de Dios y de las lecciones, advertencias, ejemplos, mandamientos. Y el primer punto que me anoté y que me ayudó en estas lecciones fue el tema de las advertencias, ¿no? Entonces la primera advertencia que me anoté para no olvidarla fue el tema de la idolatría, ¿no? Uno a veces que como cristiano puede estar inmune a esto y a veces tal vez uno no se da cuenta que al tener una actitud así queda o deja la puerta abierta a idolatrías que puede estar incluso albergando en su corazón, ¿no? Entonces la primera advertencia es cuidado con la idolatría, y antepuse a eso amar a Dios, ¿no? Amar a Dios dejando a Dios que saque Egipto de mi ser. Lo segundo que anoté fue la palabra pobres. Entonces ahí me acordé de que no debo olvidarme de los pobres, pero no solo como una palabra retórica, sino de las cosas concretas, ¿no? De tratar de estar atento a las necesidades que puedo ver alrededor y a veces qué puedo hacer al respecto. Y eso lo relacioné también con amar al prójimo, ¿no? O sea, amar al prójimo es no olvidar al pobre. El tercer punto que anoté o palabra clave fue Babilonia. ¿Y por qué Babilonia? Porque Babilonia nosotros a veces pensamos que es un imperio del pasado, pero en realidad Babilonia sigue más viva que nunca en nuestra cultura. Y la Babilonia actual sigue oprimiendo a los pobres. La Babilonia actual sigue tentándonos con su idolatría. Tal vez una idolatría, vuelva a lo mismo, más sutil, porque las cosas se han vuelto más sutil, pero por lo sutil no menos pecaminosas. Así que en eso también necesitamos la guía de Dios para desentrañar en dónde nos está trayendo esta Babilonia que oprime y que nos puede llevar a cortarnos de dicha. La cuarta palabra que anoté fue desierto. Desierto. Y lo que me anoté me surgió un poco como pensamiento fue que el desierto nos obliga a limpiar nuestro parabrisas espiritual con lágrimas de purificación de la que Dios hará brotar un vergel, ¿no? Y pensaba que en esos desiertos que a veces podemos pasar y esas lágrimas que Dios permite que a veces broten, no son para otra cosa que para limpiarnos nuestra visión espiritual, ¿no? Pero que de esas lágrimas algún día y ese desierto se va a transformar y ahí veremos realmente un vergel, un paraíso. Y lo que uno no puede, digamos, asegurar es si ese paraíso, como aseguran algunos, va a ser en esta vida o en la otra. Como cristianos tenemos la seguridad que Dios lo va a hacer en su momento. Y con esto quiero decir que algunos a veces hacen énfasis en que las bendiciones de Dios tienen que ser materiales en esta vida. Y nosotros como cristianos sabemos que no sabemos lo que Dios nos depara en este mundo, pero sí sabemos que ese vergel o ese paraíso va a ser en la próxima vida, cuando veamos cara a cara a Cristo, ¿no? Y por último, el último punto que me anoté como resumen fue la palabra de Dios, ¿no? Porque la única forma de huir de la idolatría
de concentrarnos en el prójimo, de estar atento a Babilonia, es refugiarnos en la palabra de Dios. Y por esto me parece muy importante, vuelvo a lo mismo, de estudiarla, memorizarla. Y por ejemplo, el último versículo que tuvimos que memorizar, de Salmo 48:14, para mí fue un grato descubrimiento, ¿no? Porque dice ahí que Dios, este Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, ¿no? Y pensaba que a veces pensamos que Dios nos dará descanso en la muerte, pero aún este salmo deja una puerta más abierta, que Dios está con nosotros aún más allá del umbral de la muerte, ¿no? Sí. Así que gracias, y bueno, esto fue un poquito lo que me quedó de la lección. Excelente, sí, excelente resumen. Bueno, muy bien, hermanos.